Y otro de los temas que está generando discusión tiene que ver con una resolución del Consejo Nacional Electoral, Laura Daniela, que se ha conocido en las últimas horas, relacionada con la reposición de los gastos de campaña de las consultas interpartidistas de marzo pasado, las que se celebraron el mismo día de las elecciones de Congreso. Y puntualmente con el caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien participó en una consulta y pues le acaban de entregar el reconocimiento de cuánta plata le corresponde por cuenta de los votos que consiguió en esa consulta. Esto ha generado una discusión e incluso algunas propuestas de reforma frente a cómo está funcionando hoy la ley en materia de reposición. Expliquemos un poco qué es lo que dice la resolución y adelante con sus invitados. Pues así es, Marcela, a propósito de nuestro tema del día, de economizar recursos, por supuesto, estatales, el Consejo Nacional Electoral autorizó a Claudia López, quien participó en la consulta de marzo, específicamente a 5.000 millones de pesos por reposición de votos. Recordemos que su consulta alcanzó menos de 600.000 votos. Pues ya hay quienes han propuesto entonces eliminar el mecanismo de la reposición de votos en Colombia, por supuesto, para ahorrarnos esa plata. Por eso vamos a saludar a esta hora al senador Hernán Cadavid, él es del Centro Democrático. Muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, un saludo a la audiencia muy especial y aquí estamos listos, muchas gracias. Y también nos vamos a conectar con Jorge Enrique Robledo, él es de Dignidad y Compromiso. Ex senador, muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio también. Sí, muy buenos días y muchas gracias por su comunicación. Un saludo a sus oyentes. Senador Cadavid, pues a partir, por supuesto, de esta resolución de ayer del Consejo Nacional Electoral que le reconoce a Claudia López casi 5.000 millones de pesos, ¿por qué debería eliminarse en Colombia el mecanismo de la reposición de votos para financiar estas campañas? Laura, lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años es que se han desnaturalizado los ejercicios de las consultas y han terminado convirtiéndose más en un propósito de apalancamiento de financiación de una campaña política. No puede ser que las decisiones en Colombia por parte del legislador hayan ido conduciendo a que sean los colombianos los que terminen financiando prácticamente la totalidad de las campañas, creando, entre otras cosas, desequilibrios, porque lo que ha ido sucediendo es que entonces una candidatura o precandidatura presidencial, para encontrar esas financiaciones, han utilizado pues ese instrumento como un punto de apoyo y no como un fin último. Eso es lo primero. Segundo, nosotros estamos haciendo este planteamiento desde hace ya varios meses y lo traducimos entonces en un proyecto de acto legislativo que modifique ese artículo 109 de la Constitución bajo el entendido que no proponemos que se acabe la reposición de votos o la reposición de los gastos de las campañas más bien definitivamente, sino sí el ejercicio de las consultas interpartidistas o entre candidatos. Y finalmente, déjeme entonces indicar el ejemplo que usted acaba de proponer o de exponer más bien, y es el de la ex candidata Claudia López. Esto es de manera general, no es para Claudia López, es para todos, pero ese es el ejemplo perfecto de una que no alcanza ni siquiera 700.000 votos y los colombianos bajo contribución pues terminan reponiendo gastos por casi 5.000 millones de pesos. Nosotros pensamos que eso no puede seguir siendo así. De lo contrario, el ejercicio de la política se va a convertir en un oficio profesional donde las personas se encuentran que allí pueden apalancar sus campañas vía impuestos de los colombianos, y por eso nos proponemos y le proponemos al Congreso de la República y al país esta discusión de las que estamos convencidos vamos a tener acompañamiento. Sí, doctor Robledo, por supuesto hay quienes históricamente han abusado de esta figura de la reposición de votos, incluso pues hay quienes han llegado a denunciar que esta sería una vía, por supuesto, para algunos para lograr también ciertos recursos adicionales a los que gastaron en la campaña incluso. Pero, doctor Robledo, también es cierto que hay muchas personas que no tienen dinero suficiente para hacer política, que han tenido que incluso endeudarse, vender sus propiedades y recurrir a muchos mecanismos. Esto no podría, por supuesto, abrir un camino para desfinanciar la política en Colombia y que muchas personas no puedan, por supuesto, pues garantizárseles este derecho a hacer política. Sí, digamos esto. Yo estaba en el Senado cuando se empezaron a aprobar las normas que condujeron a una financiación parcial del Estado de las campañas electorales.
¿De dónde aparece esta idea? Es que en política hay unos que son muy platudos, muy ricos y otros que no lo somos o no lo son. ¿Sí? Entonces, la política se desarrolla o se desarrollaba en unos términos, digamos, de lógica plutocrática. Sí, porque el que tenía recursos propios, porque pues tenía éxito en los negocios o herencias o lo que fuera, pues podía financiar muy campante su campaña electoral y le iba bastante bien. Entonces, para quienes no tienen los recursos, es que se diseña la posibilidad de financiar las campañas electorales, y esa es la norma que está vigente. Y es la norma que está vigente, y yo creo que eso es una lógica de signo democrático. Habría que mirar pues si hay ajustes que hacer y cosas de este corte, pero esto tiene una lógica democrática que no es la plutocrática que existía antes, cuando los no adinerados no podían hacer campañas electorales o tenían que hacerlas en unas condiciones de pobreza que no les permitían ser competitivos. Y esto sí que es especialmente cierto, por ejemplo, en las elecciones de consejos municipales o de alcaldías de poblaciones menores, en donde por razones obvias los recursos son todavía más escasos. Entonces, bueno, que plantee lo que quiera plantear el Centro Democrático, pero que esto se mire con cuidado, porque es que a unos les sobra la plata, no saben qué hacer con la plata en las campañas electorales porque tienen poderosos financistas o por maniobras de corrupción, que también se mueve en las campañas electorales, y otros colombianos, pues, si no tienen un mínimo respaldo del Estado para financiar sus campañas, pues no las pueden realizar satisfactoriamente, y nos vamos saliendo de lo democrático hacia lo plutocrático. Democracia es gobierno del pueblo y plutocracia es gobierno de los ricos. Luego, esto es un tema que hay que mirar con toda tranquilidad, sí, porque es bastante más complejo de lo que parece. Sí, y senador Cadavid, yo le entiendo su preocupación, pero pues, en todo caso, no nos digamos mentiras. El sistema de financiación de campañas políticas en Colombia pues tiene muchas debilidades y muchas veces los candidatos incluso terminan volándose los topes y pues nunca lo reconocen, y es muy difícil hacer esa trazabilidad de la plata que realmente se gastan, de quiénes son las personas que terminan aportando, muchas de ellas que no están permitidas dentro de las normas de financiación. Y usted plantea un tema que es importante, pero tal vez no le estoy entendiendo bien su idea, y sí considero que puede haber un riesgo con su propuesta para que, por ejemplo, se sigan promoviendo más bien unas fuentes de financiación pues que pueden terminar siendo inconvenientes para el ejercicio de la función pública. ¿Cómo puntualmente funcionaría esa idea que tiene un buen propósito, pero que me parece podría ser riesgosa en términos de transparencia en la financiación de las campañas políticas? Marcela, hay que precisarlo. No estamos hablando de una propuesta en términos de eliminación de la reposición de los gastos de todas las campañas, ni de las campañas al Congreso o a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, consejos, asamblea. Nosotros nos estamos enfocando de manera puntual en el abuso del instrumento de la financiación, escúchese bien, en las consultas interpartidistas. Ese tiene que ser un ejercicio que asuman entonces los candidatos que quieren llegar a un acuerdo entre sí, entre sectores o la conformación de una coalición. En ese caso específico, la financiación tiene que desaparecer. Mire el ejemplo de lo que sucedió, por poner una referencia, en la última campaña presidencial, donde el ex senador Iván Cepeda pretendía participar en 2 consultas interpartidistas, no en la campaña definitiva. Entonces la pregunta es, ¿los colombianos tienen la obligación de contribuir a esa financiación de un ejercicio interno de definición de un candidato? Yo estoy seguro que no. Otra es la historia, Marcela, para dejar absolutamente preciso el concepto, la financiación o la reposición de los gastos de una campaña, como bien lo estaba diciendo el doctor Jorge Robledo, que crea un equilibrio vía financiación estatal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de manera definitiva, cuando ya es la elección del cargo en concreto, del presidente, del gobernador, del alcalde, del representante, del senador, del concejal, del diputado, pero no para definir o dirimir asuntos internos, entonces los colombianos también financiando. Yo creo que eso no tiene razón de ser, y nosotros tenemos que encontrar cada vez más mecanismos, no que vulneren el equilibrio democrático, pero sí que corrijan ese conducto que han creado a lo largo de los últimos años, donde es el país quien termina financiando los ejercicios políticos, e inclusive a veces
la incapacidad de definir internamente asuntos en los partidos. Eso no tiene por qué tener una reposición de gastos de campaña, y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, de generarle un ahorro importante a este país, que cada vez está más endeudado, en mayores problemas fiscales, y siempre los ministros de Hacienda son esculcando los bolsillos de los colombianos para ver cómo financian esos ejercicios internos. No estamos de acuerdo.